Ujú. Olis, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Bueno, para el día de hoy tenemos el repaso preparcial del último parcial de esta materia que va a corresponder a los temas de inteligencia de negocios y Big Data. Vamos a empezar con la parte de Big Data porque la inteligencia de negocios ya tenemos gran parte cubierta con la prepa anterior, la de modelo dimensional, y como son tantas preguntas, comenzamos por Big Data. Entonces, bueno, vamos a ir haciendo preguntas tipo parcial que bueno, han solido salir, que siempre suelen repetirse, y la primerita que tenemos es explicar dos de las B de Big Data de las vistas en clase que no sean volumen, variedad y velocidad. Entonces, bueno, ¿cuáles son esas? Son 5 adicionales. La primerita es valor. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, valor quiere decir que nosotros podemos extraer beneficio. Es al igual como cuando decimos una persona es valiosa. ¿Es valiosa por qué? Porque tiene ciertos atributos, tiene ciertas características que van a aportar algo beneficioso y van a ayudar. Entonces, igualito acá es la data. Esta data que nosotros vamos a tener, vamos a poderla analizar y esos análisis vamos a sacarle valor. ¿Para qué? Para sacar esto que nos dicen acá, sacar insights, o sea, indicadores, sacar algunas métricas que después nos van a permitir hacer análisis. Entonces, bueno, todo eso es la parte del valor. Es poder utilizar la data para aprovecharla a hacer algo. Luego tenemos el siguiente punto que es volatilidad. Y bueno, volatilidad quiere decir que la data o los datos en general tienen un tiempo de vida útil y que no siempre van a ser 100% necesarios, sino que pasado un tiempo ya esta data no va a servir o ya no tiene el mismo impacto que puede tener unos datos que estén actualizados. Entonces, bueno, ustedes dirán, ya va, pero un momento, explica un poco mejor eso. Bueno, podemos verlos con un ejemplo, tipo, si ustedes van a ver ahorita, quieren analizar la tendencia del mercado de Coca-Cola. Entonces, si mm, ustedes nada más se enfocan en ver las ventas que tuvo Coca-Cola en 1980, esta data ya es irrelevante, ya no es necesaria para lo que nosotros necesitamos saber, que es, mira, cómo se han comportado las ventas en el 2025. Entonces, los datos tienen un tiempo de vida útil y ya, eventualmente ya no van a ser tan importantes como lo que puede estar pasando ahorita. Luego tenemos variabilidad, que esto quiere decir que, bueno, los datos pueden ser interpretados de diferente manera dependiendo del contexto en que nosotros lo pongamos. Y volvemos de nuevo al ejemplo de Coca-Cola. Eh, n tipo, las ventas que tienen ahorita en 2025, digamos que ellos ganaron el mercado, no sé, un 70%. Entonces, si tú te vas y ves que si todo el reporte de Coca-Cola, todo saldrá en verde, todo saldrá buenísimo, sale muy bien, pero claro, si tú te vas a la competencia, te puedes ir a Pepsi. Claro, si Coca-Cola ganó mercado, Pepsi entonces, por lo tanto, lo tuvo que haber perdido. Y por lo tanto, son los mismos datos, lo mismo que vendió, o sea, siguen siendo Coca-Cola siguió vendiendo lo mismo, solo que ahora para Pepsi eso ya no va a ser verde, ahora eso va a ser rojo. ¿Por qué? Porque es algo negativo para él. Entonces, bueno, es eso, dependiendo del contexto donde tú estés, puedes interpretarlo de manera diferente. Luego tenemos veracidad. Veracidad quiere decir, bueno, entre las cosas que habíamos hablado, ¿se acuerdan que habíamos visto una prepa, que era la de Pentaho, que era una herramienta de ETL, que consistía en extracción, transformación o tratamiento, y luego carga en la parte de extracción, la data la íbamos a sacar de algún lugar, ¿verdad? Y no siempre tenía que ser un solo lugar, podían ser varios, pero ¿qué pasa? Tú, está bien, decías, voy a sacar los datos de mi empresa, y tú esos datos los tenías controlados y tú sabías si estaban sesgados o no. ¿Por qué? Porque son tuyos. Pero había veces que nosotros no solamente sacamos los datos de algo interno, sino que necesitábamos de fuentes externas. Por ejemplo, los Juegos Olímpicos del taller de Spark que tenía. Entonces, esa data, si se pusieron a verla, en la parte de team, la parte de equipo, decía que si China 1, China 2, China 3. Entonces, esa data, realmente, si vamos a sacar estadísticas y decir, bueno, la cantidad total de atletas de China, no pudimos contarlo bien, porque si decía China 1, China 2 y agrupábamos por China solo, solamente iba a agrupar a los que tenían China y a los otros no. Y no nos iba a arrojar un resultado correcto. Entonces, bueno, está relacionado por allí porque, bueno, estaríamos introduciendo ruido, introduciendo sesgo, porque
como no lo estamos controlando nosotros, es de una fuente distinta, con eso se relaciona en cuanto a la veracidad. Luego tenemos visualización. Y esto se los puedo asemejar con algo que también pasó el trimestre pasado, que es que en los proyectos finales, unas personas dijeron, mira, vamos a agarrar MongoDB, vamos a hacer unas consultas, vamos a presentarte las consultas. Pero ¿qué pasa? Me dijeron, mira, hicimos esta consulta y yo, ¿qué esperaba? Que se cumpliera esto que estaba acá, que era visualización. O sea, si me vas a presentar la consulta, muéstrame con gráficos, muéstrame con algo, qué es lo que está pasando para yo poderlo entender. Entonces me dijeron, no, yo te corro la consulta acá a MongoShell en vivo. Y digo, ya va. O sea, si eso te arrojaba 50 documentos o algo, o sea, ¿cómo yo lo interpretaba? Era más chévere que tú, mira, me sacaras un gráfico, 50 documentos para estos, no sé, 100 para la otra categoría, y así. Y lo que nosotros queremos hacer es que al final del cabo, no todo el mundo es programador. Hay muchas de estas cosas que tienes que reportárselo a gerentes, a otra gente. Entonces tú tienes que presentar la información de una manera que eso se pueda visualizar y se pueda entender fácilmente por todo el mundo. Entonces, bueno, eso es lo que tiene que cumplir ahí. O sea, que todo lo que estemos analizando lo podamos plasmar para que todos lo entendamos. Y esas son las 5 Bs que no correspondían ni a volumen, ni a variedad, ni velocidad. Pero ¿qué pasa? A ustedes también les pueden preguntar las 3 Vs comunes, que son volumen, variedad y velocidad. Entonces definimos primero qué es volumen, como que para que se acuerden. Entonces, bueno, recapitulando, como dijimos en las herramientas de TL, en la extracción, nosotros perdón, eso es variedad. Ajá, en las herramientas de TL nosotros podíamos tener varias fuentes, varios lugares. Entonces eso es lo que lo que quiere decir allí. Pueden venir de tantas fuentes y es lo que nosotros necesitamos hacer, integrarla. Una venía de Firebase, la otra venía de Mongo, la otra venía de CSV. Entonces, bueno, pueden provenir de diversas fuentes. Eso es variedad. Luego, volumen. Bueno, acá lo podemos asimilar también al taller que habíamos hecho de Spark. Si se dan cuenta, el Excel no tenía ni 10, ni 5 filas, ni 200. Son cantidad de datos muy, muy grandes. Tenía 200.000, 300.000, casi 500.000, algo así. Entonces necesitamos manejar gran volumen de datos y que también si lo relacionamos se tienen que procesar de manera rápida. Yo no puedo estar acá 2 horas esperando que esto se dé. Entonces necesitamos ciertas herramientas que pueden manejar todos esos grandes volúmenes y que se procesen en tiempos muy, muy rápidos. Mm, Lo que les digo, no es como una consulta normalita de Mongo ahí y que digas, mira, voy a esperar ahí 1 hora a que esto dé. No. eh, por ejemplo, en estas aplicaciones que sí, tipo de trading o algo así por el estilo, tiene que procesar muchos datos, analizar muchas cosas, pero tú no puedes esperar tanto. Son cuestiones de compra o vendo ahorita sí o no. Necesitas que todo sea rápido. Entonces, bueno, por allí ustedes pueden ir asemejando todas estas cosas. Ahora, ¿qué más tenemos acá? Es otra manera en que el trimestre pasado presentaron esta pregunta, que es defina y explique su importancia y ejemplifique una B de Big Data que no sea volumen, variedad y velocidad. Entonces, bueno, elegí volatilidad, ustedes pudieron haber elegido cualquiera de las anteriores que yo les puse. Y acá la definición sigue siendo lo mismo, la rapidez con la que los datos cambian rápidamente. Ayer pudo haber sido vigente este dato, ya hoy no, ya hoy cambió. Entonces, la importancia es que, bueno, lógicamente, en ciertas horas o en poco tiempo o en algunos días esto se vuelve obsoleto y ya esta información no va a ser lo suficientemente necesaria como la que sí estamos actualizada. Y esto es importante en algunos sectores como las redes sociales, los mercados financieros. Y el ejemplo que piden, porque pedían un ejemplo, bueno, fue lo que les puse acá en el trading. Nosotros, es volátil porque si nosotros, ok, si ustedes dicen, vamos a analizar el histórico de las acciones de, no sé, Nvidia, lo que ustedes quieran, eh, sabes, podemos ver el histórico, pero si tú ahorita necesitas información de lo que está sucediendo, porque de repente, no sé, el CEO hizo ya alguna noticia que todo lo embarró, entonces la acción eso cae, sabes, el histórico que llevaba en todo ese tiempo, como que está bien, pero necesitas saber qué ocurrió ahorita, porque en ese caso, esa decisión
es como una oportunidad para que yo compre o es una decisión que verdaderamente llevó a la bancarrota a la empresa y es mejor que venda ahorita antes de que empeore. Entonces, bueno, eso es lo que les quiero decir, la información, en ese caso particular, la información actual es la que importa, más que lo que pudo haber ocurrido hace 10 años. Entonces, bueno, dependiendo del contexto, en ese caso, ya esa información viejita ya era volátil, o sea, ya pasó, ya tipo deprecó y, y lo importante es la que está haciendo ahorita. Entonces, bueno, nada, pues si pudieran hacer ustedes ese ejemplo por allí. Ahora, pasando un poquito diferente a las B de Big Data, acá nosotros, la profe nos dice, explique cuáles son los elementos que utiliza HDFS y cuáles son los pasos necesarios para escribir un archivo. Entonces, bueno, esto vamos a hacerle una similitud con lo que teníamos en MongoDB en el clúster. ¿Se acuerdan que teníamos un Mongo S con un config server y teníamos el MongoD? Entonces, esto que corresponde al namespace es lo que podemos hacerle la comparativa a al Mongo S y al config server. ¿Por qué? Porque acá, como le dice, el name node es el nodo principal del sistema. Él no se va a encargar de almacenar ningún dato, él simplemente gestiona su acceso y lleva los metadatos, lleva una lista de bloques y de data node. Si se acuerdan del Mongo S, era el que enrutaba la consulta, recibía la consulta y él le preguntaba al config server: mira, esta es la consulta, necesito estos datos, ¿dónde está ubicado esto? Y él te decía, ah, mira, está en este nodo y en este nodo. Y tú decidías, dependiendo de la ubicación, cuál te queda más cerca para poder enrutar la consulta. Entonces, si se dan cuenta, esto es como si estuviera fusionado los dos, el Mongo S y el config server. Y él, ok, se va a encargar, él no va a almacenar ningún dato como tal, pero sí va a gestionar el acceso. Entonces, te dicen a ti, mira, quiero hacer una escritura. Entonces le dice, ok, déjame ver. Tú quieres escribir este archivo. Este archivo lo vamos a dividir en bloques de 64 o en bloques de 128. Necesitas información. Ok, tú quieres el factor de replicación, ¿cuál es? ¿2, 3 o es más? Ok, el cliente te lo especifica. Ok, en base a todo eso que me acabas de decir, déjame verificar cuáles son los nodos disponibles y yo te digo entonces en dónde puedes escribir. Y a su vez va a llevar todo ese registro. Ah, mira, entonces el bloque uno va a estar en el nodo 1, 3 y 4, en el 4, 5 y 8, el 2, perdón, el 3 en el 3, 5 y 7. Y también va a llevar otra lista, o sea, esa es la lista de los bloques que hay y luego es como una lista al contrario de todos los nodos y diciendo, mira, en este nodo está el bloque uno, está el bloque 2, el bloque 3, el bloque 4, y si hubieran así más. Entonces, él como tal es pura gestión, acepta la petición, te digo, esto va para este lado, esto va para el otro lado, y luego tenemos, bueno, y acá todo esto está en el namespace. Luego tenemos en el block storage todos los data nodes, que ellos como tal se almacenan los datos. Entonces, esos son los dos elementos, el name node y el data node. Y ya sabemos cuáles son los espacios donde se encuentran, por eso están englobados en una casilla amarilla que me pareció bonito ponerlo así. Luego que tenemos pasos para escribir un archivo. Bueno, básicamente el cliente tiene que especificar las dos cositas que yo les mencioné. Primero decir, lógicamente, mira, este es el archivo que quiero escribir. Ok. Y tú ahí especificas, mira, el tamaño del bloque, 24 o 128. Siempre tienes esas dos opciones. Y luego también tienes que decir cuál es el factor de replicación. Claro, todo esto tiene que estar replicado porque si alguno muere, tiene que poderse leer a partir de otro nodo. Entonces, bueno, es esto que está acá. El cliente tiene un archivo y tiene que especificar tamaño de bloque y factor de replicación. Y con la imagen, ¡pum!, eso les queda grabado. Entonces, ya el cliente, habiendo dicho, mira, este archivo pesa 500 megabytes y si yo lo pongo en bloques de 128, eso me dará, no sé, como 4. Entonces son 4 bloques. Entonces sacan ahí bien la cuenta. Y bueno, eso es más o menos lo que ocurre y decirle, mira, 3 es el factor de replicación. Entonces el cliente se comunica con el data node, como mira, trin, lo llama. Y acá el data node dice, ok, ya entiendo qué es lo que quieres hacer. Tienes 4 bloques y necesitas un factor de replicación de 3. Déjame comunicarme a ver quiénes de los data nodes van a estar disponibles para yo pasarte entonces la lista de dónde vas a mandar tus cosas. Entonces el data node se encarga de acá de reclutar a ver cuáles están. Entonces, una vez que él recluta los data nodes, ya tiene su lista y él lo que va a hacer es como devolverle esa listica al cliente y le dice, mira, ok, por cada bloque que tú tienes, estas son
3 direcciones de data nodes ordenados por la ubicación para que ahí se va a almacenar tu información. Entonces, en el bloque uno te dice data node 5, 1, 2, 3, el número que le quieras dar, y está ubicado en América. Entonces, el data node el segundo en Europa y en Asia. O sea, te lo va a dar en orden a la cercanía que tienen contigo. Entonces, bueno, lógicamente, si estás acá en Sudamérica, te sirve mejor el de América. ¿Qué va a pasar? Bueno, acá yo necesito que el cliente mande esa información. ¿Y a dónde la va a mandar? Bueno, se la va a mandar es directamente a el primer data node. Él no se lo va a enviar a todos y ya después este primer data node se lo va a enviar a los otros por pipeline de replicación. Es decir, él se lo pasa el primerito y ya después, acá ellos entre ellos se van pasando, pero el cliente no se lo va a mandar a todos. Y acá lo que tenemos es que, bueno, básicamente una vez que termina, que todos los datos ya están en disco, se va a enviar un mensajito de DON al name node, o sea, al data node, le avisa al name node, mira, todo está fino. ¿Y qué va a pasar? El name node le va a decir, mira, todo está bien, todo se replicó bien, le dice al cliente, pasa al siguiente bloque. Y él dice, ok, fino, y pasa al siguiente. ¿Ok? Vale, vale, chévere. ¿Qué pasa? Una de las preguntas era escribir, pero ahora también salió en el otro modelo parcial la pregunta de qué es leer, o sea, de cómo es el proceso de leer. Entonces, bueno, acá también se los coloco. El cliente le indica al data node y ya sabemos por qué, porque el data node era esa equivalencia a lo que teníamos del Mongo S, que era el que como que el que enrutaba, pero él es como que el director, el maestro. Entonces acá es igual, él nunca, de primer lugar, él va a venir, mira data node, dame tú la información porque yo ya te guardé, no. Él siempre se va a comunicar con el name node y ese es el que le va a decir, haz esto, haz lo otro y esto. Entonces, mira, le indica el data node, quiero leer este archivo. Y el data node retorna al cliente una lista de los bloques que tiene ese archivo. Ah, mira, tú quieres leer el archivo hola punto y pico. Entonces, eso tiene estos 5 bloques. Entonces, ok, ya te devolví la lista de cuáles son esos bloques que tiene, pero adicionalmente yo te voy a dar otra lista que dice, mira, de esos 5 bloques que está constituido ese archivo, el bloque 1 está en el nodo 1, 3 y 4, el bloque 2 está en el 4, 5 y 8 y el bloque 3 en el 3, 5 y 7. Entonces, bueno, él lo que hace es dar las listicas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, ay, me fui para allá. El cliente, lógicamente, vas a buscar el más cercano, al igual que cuando escribió en el que era más cercano, acá también va a leer en el que está más cercano. Entonces, bueno, él va a buscar, mira, fíjate, si me lo diste ordenado, el número 1 es el que está más cercano a mí, entonces para el bloque 1 yo me lo voy a descargar del que dice América, igual, para el bloque 2 lo descargo del que está más cercano, el que está en América, y el bloque 3 el más cercano que está en América. Entonces, al final, yo me termino de descargar todos los bloques y ya termino de hacer toda esa lectura. No tiene nada que ver con pipeline de replicación, porque eso es con escritura. Este es como más sencillo. ¿Se entendió? Sí, Ok, bien por allí. Ahora, ¿qué nos dicen? Bueno, entre las preguntas que teníamos de escribir y de leer, ahora también hay otras preguntas que nos dicen, ok, puede haber una falla, pero esas fallas, ¿en dónde pueden ser y cómo se manejan? Bueno, entonces nosotros tenemos que si tenemos dos elementos, pues lógicamente en esos dos elementos pueden ocurrir fallas. ¿Qué ocurre si la falla es a nivel de acá, del que coordina, de nuestro name node, que es como que el maestro como tal? Entonces, bueno, pueden haber dos tipos de fallas. Si estamos en Hadoop File System de la generación 1, de tipo 1, tenemos que, bueno, en aquel momento el clúster completo falla. ¿Por qué? Porque solamente existía uno. Y si uno es el único que existe, pues entonces ese muere. Si estamos en el de en Hadoop File System, en el de tipo 2, bueno, pues acá existen de 2 a 3 name nodes que pueden relevarlo. Entonces, bueno, si se acuerdan, es más o menos similar a lo que ocurrían en cuando hacíamos lo de los protocolos distribuidos, es algo similar, no es como algo nuevo para nosotros. Entonces, si es la versión 1,
el clúster falla completamente y si es la versión 2, como pueden existir de 2 a 3 name nodes, entonces acá nosotros sabemos que el otro lo puede relevar. Luego, ¿qué tenemos acá? Que falle el data node, donde se almacena la información propiamente. Y también esto se dan cuenta, también aún más funciona como Mongo. Por eso les digo que lo asemeje mucho como con la arquitectura de clúster que habíamos visto en Mongo. ¿Por qué? Porque los data nodes acá también van a enviar heartbeats. ¿Se acuerdan que ahí había en el conjunto réplica? Teníamos heartbeats, acá también. Entonces enviamos estos heartbeats cada 3 segundos, pero si no hay mensajes en 10 minutos, entonces ya se toma como muerto. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros estamos buscando leer o escribir, o sea, o lo que, no, o lo que nos corresponde, bueno, pues entonces iremos al siguiente data node que nos están dando el factor de replicación. Si nos daban una lista, mira, esta es la lista donde se encuentra este bloque, mira, me intento comunicar contigo, tú no estás vivo, tú no me respondes, pues paso al siguiente en la lista. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, en el caso de que sea escritura, pues lógicamente va a quedar subreplicado y el name node eventualmente ya después se encargará de corregirlo. ¿Ok? Ya después él actualizará tanto su tabla de bloques como la tabla de data nodes. O sea, él eventualmente se dará cuenta y corregirá todo eso, ¿ok? Chévere allí, ¿se entiende? Sí, es similar a como el parcial pasado. Sí, es Sí, muy... es muy parecida a la pregunta. Ujú. Entonces, bueno, allí. ¿Qué también puede fallar? ¿Quién es el receptor? El receptor es el cliente. Entonces, el cliente también se puede morir. Y si el receptor no envía una CK al transmisor, bueno, se asume que está muerto y ya la transacción falla. O sea, si él no le responde al name node, mira, todo bien. ACK es acknowledge, no sé qué cosa. O sea, un mensaje de acknowledge, de que ya, que todo está bien. Entonces, si no envía el ACK, pues nada, se asume que está muerto y ya está. Y el otro que puede fallar en la red es el data node, pero eso ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque si el cliente no recibe una CK del data node, se asume que está muerto y simplemente se ajusta al pipeline. Nosotros como que nos lo saltamos y ya. Ya después eso es rollo del data node, perdón, del lane node, de ver cómo lo va a ajustar, ¿ok? Vale, Datos corruptos, esa también es otra. Entonces, ¿se acuerdan? Primer fallo en los elementos que habían, que era el data node y el lane node. Luego fallos en la red, que puede ser el receptor y el data node. Y ahora tenemos los datos corruptos. Y bueno, probablemente no hayan visto la prepa de Pentaho todavía, porque tienen demasiadas cosas que hacer, pero entre una de las cositas que te permitía Pentaho era ver lo del checksum. ¿Qué es el checksum? Es como para corroborar que los datos no estén corruptos. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá periódicamente estos data node tienen que enviar reportes al name node. Digamos como que el name node, él guarda información de todos los bloques y de todos los data node, pero adicionalmente de solamente llevar la lista, él como que guarda una información de cómo eso tiene que estar correcto, ¿ok? No es que guarda toda la información, simplemente es como, a ver cómo se les puede decir, una clave, pero no, la palabra no es clave, sino, sí, bueno, como que no es una suma, una verificación, esa es la palabra, una verificación de que esto tiene que dar igual si esto está correcto. Entonces, si yo periódicamente te envío esa misma verificación, entonces yo sé que están bien. Y si esa verificación no es igual, entonces esos datos están corruptos. ¿Qué va a pasar? El name node tiene que actualizar la lista de los bloques y decir, mira, no, esta verificación que él me envió no da con lo que yo sé que sí está bien. Entonces yo te voy a sacar, te voy a actualizar esa lista y bueno, va a quedar subreplicado, pero el que va a hacer le va a solicitar a otro data node, mira, tú reemplázalo porque vamos a ver, o sea, necesito la información, pásamela a mí y ya veo cómo yo lo puedo reemplazar. O sea, él se va a encargar de lidiar con esa parte, ¿ok? O sea, solicito la información de alguien que sí lo tiene bueno y ya me encargo de si mandársela bien a esta o decirle a otra persona, mira, tú reemplázalo, ¿ok? Entonces, básicamente eso, él revisa esa verificación y sabiendo esa verificación puede actualizar o no. Bien, sí. Ok, sí. perfecto. Luego, ¿qué puse yo acá?
Ajá. Esta siempre lo habían redactado de manera general, pero esta la pusieron el trimestre pasado y si te fijas dice, ajá, ¿cuáles son los componentes para escribir? Lo mismo que repetimos 2 veces, pero acá te están diciendo que el archivo es de 350 megabytes y el tamaño del bloque tiene que ser 128 y que el data node más cercano, el primer bloque, no responde. Entonces, bueno, te mezclaron la pregunta de escritura, te mezclada con ¿qué? Con la de fallo. Entonces tú tienes que sacar acá la cuenta. Bueno, mira, en la primera parte el cliente tenía que decir si queríamos tamaño 64 o tamaño 128. Y teníamos que decidir el factor de replicación, que aquí bien no te lo colocan en el ejercicio, o sea, en el enunciado, pero por lo general es 3. Entonces, bueno, ustedes tienen que hacer acá la cuenta, 350 entre 128, eso te da para tener uno de 128, otro de 128 y otro de 94, ¿ok? Entonces, eso es lo que ustedes sacarían ahí la cuenta, pero bueno, lo primero es decidir toda esta parte, luego el cliente se comunica con el data node. Esto está al revés. Esto debería estar acá en el medio y esto que está acá en el medio debería estar de este lado, porque él se va a encargar de primero establecer cuánto es su tamaño después. Ajá, entonces el cliente se comunica con el data node. El data node ya sabemos que era él va a decir, mira, entonces al final te quedaron 3 bloques. Ok, fino. Para esos 3 bloques yo para el primero voy a decirte cuáles van a ser los 3 data nodes donde los vas a escribir, luego para el segundo cuáles son los 3 data nodes donde vas a escribir y para el tercero también lo mismo. Entonces acá, después de que ya dividimos esta partecita, que les dije que vamos a ponerlas acá, entonces ahora sí yo puedo establecer, bueno, mira, este es el 1, este es el 3, el 4, este es el 3, 5 y 8, que fue dependiendo de lo que tenía disponible. Entonces, ¿qué va a pasar? El cliente, bueno, se supone que si los tengo coordenados por cercanía en vez de bueno, crecientemente, digamos que el 1 está en América, el 4 y el 3 también está en América, pero te dicen, mira, ¿qué pasa si el data node más cercano, el primer bloque, o sea, de este primer bloque que tenemos acá, el más cercano, él no responde? Entonces ya nosotros sabíamos que si el cliente no recibe una CK de ese data node, nosotros lo asumíamos como muerto y lo único que ocurría era que yo me lo salto, este está muerto, yo paso al siguiente. Entonces, en vez de comunicarse con el de América, yo me comunicaré con el de Europa y después el de Europa, él mismo, como data node, se comunica con el de Asia. No viene el cliente a comunicarse con el de Asia. Él solamente se comunicaría con el de Europa y ya después el name node se va a encargar de ver aquí cómo va a ser eso o sea, él va a quedar subreplicado, sí, eso es cierto, pero él va a ver después cómo hace para que cuando él reviva, como que obtenga la información o va a ver si entonces recluta a otro, ¿ok? Pero eso ya después la manejará el name node. El cliente no tiene nada que ver con eso. Entonces, la explicación que ustedes tienen que dar es que él simplemente lo salta y continúa el pipeline, ¿ok? Vale. Ok. Ujú. Entonces, después que tenemos yarn. ¿Qué es y por qué? Bueno, esto debía animarlo. ¿Y qué funciones adicionales nos permite? Bueno, primero tenemos que cuando estaba en Hadoop, en la versión número 1, el Job Tracker literalmente se encargaba de todo. Él se encargaba de hacer el MapReduce, él se encargaba de manejar todos los recursos, o sea, era demasiada sobrecarga. Y toda esa sobrecarga, ¿en qué terminaba? En un cuello de botella. Entonces, ¿qué se pensó? Bueno, vamos a crear Yarn para eliminar ese cuello de botella que él simplemente se encarga de hacer su MapReduce y ya. O sea, ese es el trabajo del Job Tracker, hacer el MapReduce, hacer sus búsquedas y listo. Y acá nosotros nos vamos a encargar de la administración de los recursos propiamente, de lo que viene siendo la capa de procesamiento. Entonces, él va a reducir la necesidad de mover los datos y admite una mayor utilización de los recursos. Pero bueno, es eso. Acá simplemente es que después el Job Tracker se encargue de sumar review, los recursos se los encarga ya y bueno, lo que ocurría era que antes el Job Tracker tenía las dos. Pero ¿qué pasa? Te van a dar más funciones y acá si te dicen qué funciones adicionales, acá ya no puedo hacer nada por ustedes, esto se lo aprenderán de memoria, que es saber, bueno, tiene procesamiento de gráficos, interactivo, de flujos, por lote y se lo aprenden así tal cual. Lo más importante es esta parte de aquí. Entonces, tengan eso en cuenta acá en cuanto a Yarn. ¿Queda claro?
Sí, creo que sí. Ok, lo importante es directamente acá, cuáles son los componentes. Y bueno, a mí esta explicación sí me parece interesante. ¿Por qué? Porque te los tienes que saber literalmente todos. Y si te los, porque a mí me pasó, esta pregunta me salió a mí y tenía que anotar qué hacía cada uno de ellos. Entonces creo que es mejor verlo así, de esta manera gráfica. ¿Para qué? Para que no se los aprendan calete. Entonces, ¿qué va a pasar? Un cliente quiere utilizar una aplicación. Entonces, lógicamente, si nosotros pensamos esa aplicación consume recursos. ¿Qué quiere decir recursos? CPU, memoria, disco y red, ¿verdad? Pero ya dijimos que el Job Tracker, bueno, que no hacía todo eso en las versiones posteriores, sino que hay alguien que se va a tener que encargar de manejar todos esos recursos. Entonces, para que Jan maneje todos esos recursos, él decía tener esto que tenemos acá y esto que tenemos acá. Tenemos el Resource Manager y esto no tiene nombre, pero yo lo llamo como a nivel periférico. Entonces, ¿quién se encarga el Resource Manager? Bueno, el Resource Manager, o sea, viene el cliente y el cliente tiene que comunicarse con alguien que está de cara a que atención al cliente, por así verlo, ¿ok? Digamos como que un mesero, es como la manera gráfica. Entonces, ¿quién se va a encargar ese mesero? Bueno, él se va a encargar de aceptar las peticiones y de negociar los contenedores, pero él cómo los va a negociar? Él tiene que consultar si hay o no hay, cuántos recursos hay, me queda tanto, o sea, si me queda esta cantidad, yo te puedo dar literalmente todo o te doy una partecita, porque tú tampoco puedes acaparar 100% todo. Entonces, literalmente como el mesero que va a preguntar, mire, yo le digo, mira, quiero la hamburguesa, o quiero 50 hamburguesas. Entonces tú tienes que preguntar, mira, ya va, déjame ver si tenemos esa cantidad. Y eso es lo que ocurre acá con el planificador. Él se va a encargar de gestionar la distribución de los recursos. Él va a ver, o sea, el tipo no monitoriza nada, no monitoriza nada. Él simplemente lleva como que un listado, es lo que ocurre acá, es como si él llevara todo el inventario. Esto sí hay, esto no hay. Entonces el Application Manager le va a preguntar al planificador, mira, hay estos recursos, no hay estos recursos, y en base a lo que hay disponible, él se va a encargar de otorgarle a este cliente recursos para que él pueda desplegar su aplicación. ¿Ok? Entonces, después de que yo te aprobé, te dije, mira, sí, esto que me estás pidiendo tú, sí te lo puedo dar. Entonces te digo, ok, dale, siguiente, pasa. Y ahora te paso como que al área de ejecución, ahí como donde están las máquinas propiamente. Pero él no va a llegar hacia lo loco, él tiene que llegar con este señor que es el No Manager. ¿Qué tiene el No Manager? Es como que él va a tener su tablita, una tablita con hojas que tengan todas las instrucciones. Dice, mira, las instrucciones son todas estas, los recursos que me están dando son todos estos, y nada, acá puedes empezar a desplegar tu aplicación, ¿ok? Entonces, nada, él tiene instrucciones y lleva lo que te puedo dar para que tú puedas ejecutarlo. ¿Qué voy a hacer? Voy a implementar Heartbeats como monitoreo. Mira, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Y le voy a ir informando al Resource Manager, a esta gente que se encargaba de lo que es la parte administrativa, de la parte de gestión, de la parte de administración, le voy informando, mira, todo se está desarrollando bien. ¿Ok? Entonces, este es como que el que recibe las instrucciones y tiene ahí sus recursos como tal. Pero, ¿qué pasa? Ok, ya, soy como que el supervisor en ese aspecto, pero la aplicación se tiene que ejecutar en algo similar a lo que habíamos visto en Docker. ¿Se acuerdan que eran contenedores? Yo más o menos se los mencioné, no lo hicimos como tal, pero sí les mencioné que todo en Docker se ejecutaba como contenedor. Entonces, ¿qué quiere decir ese contenedor? Yo te asigno CPU, memoria, disco y red, que bueno, que eso fue asignado gracias a quién, gracias al No Manager. Y bueno, si yo necesito solicitarlo más recursos es con el CLC, que es el contexto de lanzamiento del contenedor, pero ya va, aún no hemos llegado allí. Simplemente acá lo que sabemos es que entonces el No Manager es el que recibe los recursos, recibe las instrucciones y que eso se va a ejecutar en un contenedor. Pero ¿qué pasa? Aparece otra tercera persona acá a nivel periférico, o bueno, segunda persona, porque el contenedor no sería una persona, y bueno, esto lógicamente no son personas, pero vamos a verlo así. Entonces el Application Master es el que se va a encargar de negociar los recursos. Digamos que ahora, no sé, hubo una solicitud y esa solicitud se fue más de lo planificado. Ahora necesitamos tener más CPU. ¿Por qué? Por X y razón. Entonces yo digo, ok, entonces, bueno, voy a solicitarle al No Manager estos recursos con qué? Con el contexto de lanzamiento del contenedor.
¿ok? Pero ¿qué pasa? O sea, yo se los pido al Now Manager. Si el Now Manager los tiene, me los da. Pero ¿qué pasa si más de lo que yo planifiqué cuando me lo enviaron acá con el Now Manager, necesito más por lo que les estoy diciendo? X, Y, Z, necesito más CPU porque hubo más flujo de información, más flujo de no sé qué tal. Entonces, bueno, ¿qué hago? Bueno, yo me tengo que comunicar con quién, con el Application Manager, con el Resource Manager. O sea, este señor es el que se va a encargar de decirle, mira, tú me asignaste esto y literalmente ya me consumí todo lo que ustedes nos asignaron. Yo necesito que hagas una excepción y me des más, ¿ok? Porque con eso no me fue suficiente. Entonces, bueno, el Application Master, dependiendo de lo que diga el planificador, él dice, bueno, sí o no, y toda esa información se lo pasa de nuevo al Node Manager, y el Node Manager, bueno, va a gestionar todos los recursos, y el Application Master le va a decir, mira, ya te la dieron. Ok, entonces vuélvemelo a dar. Pero el que se va a comunicar directamente con la parte de gerencia es el Application Master, ¿ok? Entonces, bueno, él se encarga de coordinar la ejecución de todas las tareas y monitoriza el estado de la ejecución como tal. Está implementado el Heartbeats de que, mira, todo está ocurriendo, pero el que vigila, mira, acá hubo la alta demanda, se necesita más CPU de que incluso del que le dieron al no manager, entonces se lo pido al resource manager. Entonces ese es el flujo de cómo funciona todo esto. ¿Quedó claro? Creo que fue bastante explícito verlo también con lo del mesonero, no sé qué tal. Sí, o sea, bueno, yo lo tendría que repasar un poquito, pero sí, está medio claro, pues. Ok, entonces resumen así de un minuto. Cliente, Application Manager mesonero, 50 hamburguesas. Tengo que preguntar, le pregunto al planificador, ¿hay los recursos? ¿Se lo podemos dar todo a él? ¿Sí? ¿No? Ok, sí. Ok, entonces el Application Manager le dice, dale, perfecto, ven, pasa, siéntate por acá. Esta persona te va como que a atender. Ok, listo. Entonces él llega acá ya a nivel periférico, donde se ejecutan las cosas. Y este no manager le dice, ok, dale, acá están los recursos, el contenedor. Empieza ahí a hacer las cosas. Estas son las instrucciones que me dieron para que tú empieces a trabajar. Tienes que hacer esto y esto y esto, y estos son los recursos máximos que tienes. Entonces tú empiezas a darle. Y te consumes primero un poquito de CPU, luego otro poquito de CPU y el Application Master dice, ok, necesitas más CPU, ok, se lo pedimos al manager. El manager le va dando, le va dando, le va dando y dice, no, ya todo lo que me dieron está. Entonces el Application Master dice, oh, no, ya nos consumimos todo lo que nos dieron, ok, déjame irme de nuevo para la parte de gerencia a pedir más. Entonces el gerente dice, ok, sí, se lo enviamos a este. Y este es el que va supervisando ahí más con lupa, directamente metido qué es lo que pasa en el contenedor y este solamente tiene las instrucciones y verifica, ¿estás vivo, sí o no? Pero el que verifica si necesitas más recursos propios en el lugar donde estás trabajando, en el contenedor, es el Application Master. Chévere. Ahora sí, más clarito. Sí, buenísimo. Ok. Ok, acá es lo mismo que les digo. Cliente envía la aplicación. En la aplicación se registra con el planificador y se piden los recursos. Luego el Application Manager, que es este que está acá, solicita el Now Manager que se ejecutan los contenedores. Se ejecuta el contenedor y el Application Master verifica si necesitas más recursos o no. Y bueno, va reportándole al Resource Manager si se necesita más o no. Y eso es todo. Y eso en cuanto a la parte de Yarn. Ahora que viene la parte de este cuadro también siempre suele salir, que es explicar en qué se diferencia inteligencia de negocios, Big Data y análisis de negocios o análisis de datos. Entonces, bueno, los cuatro puntos más importantes para que ustedes lo hagan es objetivo, herramientas, tipo de datos y aplicación. En objetivo tenemos que Big Data como tal es descubrir patrones de tendencia en grandes volúmenes. Es preguntarnos qué está pasando. Por ejemplo, la gente con las redes sociales, no sé, imagínense que, ¿por qué ahora se están comprando que si las zapatillas Nike, no sé qué tal? Entonces te das cuenta, verlo, todos los influencers están hablando y haciendo transmisiones en vivo y están promocionando el evento de Nike. Entonces, sabes, tú ahí evalúas patrones de tendencia en grandes volúmenes. ¿Qué está ocurriendo? Esto es muy frecuente que sí para redes sociales, etcétera, y otros tipos, pero es como más en presente, por así verlo, ¿ok? Luego que tenemos inteligencia de negocios es para tomar decisiones empresariales. Acá es ver qué pasó con nuestro negocio.
Porque, o sea, ¿cuál fue el artículo que más se vendió? Porque este artículo ya no se vende, ¿sabes? Es poder dar respuesta a qué fue lo que pasó. Esto es qué es lo que está pasando, esto es qué pasó, y el análisis de datos es como para tomar más decisiones a futuro. Okey, si esta es la tendencia, entonces, ¿qué debería hacer yo? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué decisiones voy a tomar yo más adelante? Y eso es por allí. Luego, ¿qué herramientas tenemos acá? Bueno, tenemos herramientas que funcionan de manera distribuida como Hadoop, que lo hablaron con la profe, Spark, y tenemos base de datos NoSQL. Luego, para inteligencia de negocios, bueno, tenemos herramientas como Tableau, Power BI y Pentaho. Pentaho no solamente se queda en PDI, Spoon, que es LTL. Pentaho tiene también como unos tableros para presentar los datos. Entonces, bueno, esta gente de Hitachi Vantara, ellos tienen muchas más cosas aparte de Spoon como tal. Luego, ¿qué tenemos acá? Análisis de datos. Bueno, acá nosotros sí queremos ver, analizar las estadísticas. Nosotros, ¿sabes? Como más tipo orientado a estadística 2, queremos hacer modelos de regresión, queremos explicar causas, dependiendo de esa causa que va a pasar. Entonces, bueno, vamos a utilizar herramientas un poquito más estadísticas, también podemos utilizar SPSS y SAS. Ok. Luego acá, los tipos de datos en Big Data son datos estructurados y no estructurados debido a que son diversas fuentes, no estructurados como que como las redes sociales. Los que les dije, o sea, si nosotros vamos a ver toda esa información de todo, de toda la gente que ha comprado a través de las transmisiones, de los influencers, no sé qué tal, todos esos datos de dónde los estaríamos sacando de redes sociales. Y son datos no estructurados, o sea que acá lo que quiero que se lleven es que no todo proviene de una base de datos como nosotros hemos hecho, no todo viene de Mongo, no todo viene de esas cositas. Entonces acá en inteligencia de negocios sí, principalmente es estructurado, semiestructurado, por fuentes ya establecidas en el contexto de la empresa. O sea, la empresa ya es una cosa más formal, tiene su base de datos, no sé, Mongo, Postgre, lo que sea, y ya tenemos eso bien definido. Luego que tenemos acá análisis de datos, bueno, él va a combinar tanto datos históricos, actuales, que pueden ser estructurados y no estructurados. Y acá la aplicación, ya lo dijimos, análisis de tendencia en el mercado, patrones de comportamiento del consumidor o algo así por el estilo. Y es esto que les digo, ¿por qué el comportamiento del consumidor es ahorita comprar los Nike que no sé qué tal? Bueno, ese tipo de cosas. Acá, reportar el desempeño, el rendimiento pasado, hacer dashboard, ¿para qué? Para tomar decisiones, pero es más que todo analizando hacia atrás. Y acá es para identificar problemas, oportunidades y realizar estrategias de planificación. Entonces, nosotros aprendemos el pasado y utilizamos modelos de predicción para evitarlos, ¿ok? Utilizamos regresión, utilizamos cosas de estadística. ¿Bien acá? Sí, bien. Ok. Luego, la arquitectura lambda y capa, ¿eso lo ahondaron con la profe? Sí, sí, lo vimos. Ok. Es que usualmente ella lo mandaba a investigar y hay veces que la gente no lo investigaba y como que quedaba así a la deriva. Pero ok, entonces chévere que lo vieron. Bueno, acá se los voy a explicar a mi manera, ¿ok? Sí, que me parece que es la manera como más fácil de verlo. Nosotros tenemos acá datos que van a venir en streaming. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos una capa que es la que vamos a llamar como que la capa de lotes, así de esta manera. Y lo que tenemos acá es la capa speed layer, es una capa rápida, por así decirlo. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Los datos que están ocurriendo ahorita en tiempo real, nosotros la manera que los podemos procesar para que ellos estén disponibles para una consulta es que lo pasemos por acá, por un speed layer. Entonces, bueno, ¿cómo podemos asimilar ese speed layer? Es como si esto fuera un WebSocket y es la manera de entenderlo. O sea, que me imagino que saben que es un WebSocket, o sea, tipo las aplicaciones tipo chat no funcionan con consultas seguiditas, así como las que hacíamos en Mongo. Tienen que estar activamente escuchando. Entonces, ustedes se lo pueden imaginar como si fuera un WebSocket tipo chat que está siempre activamente escuchando. Te envié algo, ya lo recibí, pero ¿qué pasa? Todo esto, que ya es algo un poquito más viejo, entonces yo sí lo puedo tratar, bueno, ahora como si fuera una consulta en Mongo, ¿ok? Todo lo que ya está anterior. Y si yo voy a tener una consulta que me involucre las dos, bueno, pues buenísimo. Lo puedo tener.
pero esta es la que actuaría de manera rápida lo que está ocurriendo ahorita. Lo tengo en el speed layer que da una respuesta inmediata, y esto ya ha sido información tratada, que ha sido como que pasada por lotes, perdón. Se dan cuenta que era una información cruda, y después esa información cruda es tratada y por eso pasa al serving layer. O sea, ya como es la capa donde esa información ya fue tratada. ¿Qué otro ejemplo les di y les he dado siempre en las prepas? Que imagínense que esto es una panadería viejita, así como cuando ustedes estaban en primaria, o no sé, en alguna época del colegio donde no estaban las cosas tan modernizadas. Entonces ustedes iban y pedían, por ejemplo, un cachito. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, ese cachito y el juguito lo anotaban como que en una libretica que tenía la persona. Y eso no directamente, no lo pasaban a la base de datos, así como que al cuaderno como tal. Entonces, toda la información de lo que estaba ocurriendo hoy, ¿dónde lo podías revisar? En la libretica que tenías ahí rápidamente. Y cuando terminaba el día, ¿qué pasaba? Lo pasabas como que un cuaderno formal, o lo pasabas a una base de datos un poquito más viejita, pero ya era información tratada, información vieja. Si tú querías buscar esa información vieja, lo buscabas acá en este cuadernito, y si querías información de hoy, lo buscabas en la libreta. Entonces, lo pueden ver así. Son los dos ejemplos como que más directos para que ustedes lo vean, como un WebSocket y una consulta normalita de Mongo, o como la libretica del panadero y el cuaderno ya después. ¿Se entiende esa parte? Sí. ¿Lo vieron así con la profe? Bueno, la profe más que nada habló de la capa en tiempo real y la capa batch. Ok. Algo más o menos así. Sepan que nada más el service layer, como esta está cruda, está ya después de que nosotros le hacemos algún procesamiento. Es lo que les coloco acá. El batch es la información en cruda, ¿ok? Sin modificar, los cuales luego se les puede añadir datos ya existentes, y se le hace ese tratamiento. Luego de tener ese tratamiento, nosotros lo pasaríamos al serving layer, que se va, acá te lo dice, se va a expresar como resultado en el batch view, que es esto que tenemos acá. Pero nada, tengan eso en cuenta y vean lo que es como ya tenerlo directamente en la base de datos, y nada, lo puedes solicitar tipo consulta normal. En cambio, el speed layer es compensa la alta latencia, porque obviamente si un WebSocket es mucho más rápido, un chat en tiempo real, por así verlo, que tener que hacer la consulta y esperar el tiempo, los milisegundos que más va a tardar eso, mientras, por ejemplo, te conectas a la API, no sé qué tal. Entonces, bueno. Y bueno, la consulta como tal es la consulta que nosotros te queremos realizar. Y eso es en cuanto a Lambda. ¿Qué tenemos acá? Ventajas. Bueno, es óptima. ¿Por qué? Porque te permite separar bien este procesamiento por lotes y el procesamiento por la speed layer, ¿ok? Entonces, como que tienes ahí desglosados aparte. Flexibilidad, bueno, porque te permite a ti utilizar una tecnología diferente para cada una de ellas. Sin embargo, es un poquito más complejo en el sentido de que vas a tener que estar más con lupa allí, porque vas a tener que estar pendiente de dos sistemas de procesamiento que van a estar por separado. Y también va a ser un fastidio porque, bueno, tienes que garantizar la consistencia. A pesar de que tú lo estés pasando ahorita lo más nuevo por la capa de speed layer, eventualmente eso también va a tener que pasar por batch, porque eventualmente también va a ser información un poquito más vieja. Entonces, bueno, tienes que garantizar de que cada uno funcione bien por separado y que esto se compagine y se acople, ¿ok? ¿Quedó claro? Ok. Entonces, ella pidió un ejemplo. El trimestre pasado eso no lo pedía antes, antes nada más decía define. Ahora, bueno, tenemos un banco que quiere detectar fraudes en transacciones bancarias. Y bueno, nosotros necesitamos tener una capa de batch, que esa va acoplada con la capa de servicio, pero es para que nosotros acá queremos analizar grandes volúmenes de datos y queremos como que entrenar un modelo de Machine Learning. Entonces le vamos a pasar un lote de información grande, que ya después la 9 se puede ir acoplando a esto y también ser información para que se vuelva a reentrenar el modelo, pero como que necesitamos esa información que pase por batch, no tiene que ser en tiempo real, son datos históricos, para que él aprenda a detectar el fraude. Pero el speed layer, él necesita que, bueno, que las transacciones que se están ejecutando ahorita en este preciso momento tienen que ser atendidas de manera rápida, y esa transacción de manera rápida tiene que pasar por el speed layer, porque esto no puede tardar tiempo, tiene que ser inmediato. Entonces, bueno.
Acá es la transacción. Esto sería el batch layer para entrenar el modelo Machine Learning y el speed layer para poder detectar la transacción que está ocurriendo ahorita y si hay algo sospechoso, te la reboto ya directamente. Entonces, bueno, el flujo podría ser que un cliente hace una transacción de $10.000 en otro país. Te dice, te fuiste a Rusia y pasaste $10.000. Entonces, bueno, lógicamente, él tiene que recibir esto en tiempo real y lo va a mandar el speed layer. Acá, como tecnología más común es Spark Streaming, él va a comparar con los patrones de fraude que ya sabe porque los aprendió por el modelo de Machine Learning y va a marcar esa transacción como sospechosa. Y bueno, el banco bloqueará la tarjeta y mientras tanto, el batch layer sigue analizando las transacciones históricas para mejorar el modelo de fraude. Y eso es todo lo que tienen que saber acá. Entonces, esta estaría chévere, ya saben por qué, porque pueden construir un modelo de Machine Learning para analizar eso y tienen el Speed Layer para la transacción que está ocurriendo ahorita. No necesitan todo en streaming porque, o sea, datos históricos no tiene por qué ser necesario tener un streaming, ¿ok? Todo chévere. Sí, o sea, bueno, es full información, pero sí. Es que hablo muy rápido, pero es que necesitamos avanzar todo para cubrirlo, ¿ok? Sí, son full láminas. Define la arquitectura capa para el procesamiento de datos. Entonces, capa, ¿qué pasa? Ahora capa se supone que es algo más simplificado. ¿Por qué? Porque ahora todo es en tiempo real. Entonces tenemos el real time layer, que es como, bueno, el speed layer, y todo se va a procesar allí. Y si ustedes piensan, la aplicación del fraude le servía a esta. No tanto, ¿por qué? Porque el histórico de todo ese pocotón de datos no necesito por qué tratarlo en tiempo real, pero quizás hay alguna aplicación que sí necesite esto. Entonces, bueno, ahí les pongo un patrón de diseño de sistemas de procesamiento donde todo es un flujo continuo. Entonces ya no tenemos la distinción entre el procesamiento por lotes y procesamiento en tiempo real, sino que todo es un flujo único y todo se va a tratar acá. Entonces, bueno, como si fuera completamente un WebSocket completo en general, o sea, todo es así, tipo chat, todo es en tiempo real. O si lo ponemos con el ejemplo de la panadería, es como si ya nos eliminamos esa libretica y ya todo lo vamos a tratar con el cuadernito. Ah, mira, el cachito, lo anotamos en el cuadernito. El juguito, lo anotamos en el cuadernito. Y ahora todo se está escribiendo en tiempo real y todo se verifica en tiempo real. Entonces, bueno, los datos de partida no se modifican, los datos son almacenados sin ser transformados y solo existe un flujo de procesamiento. ¿Ok? Entonces, bueno, lógicamente, si solamente existe un flujo de procesamiento, ya no tienes que estar pendiente de mantener dos sistemas de procesamiento, ni tienes que estar pendiente de que ellos se compaginen entre ellos. Entonces, bueno, bien por allí. Es simple, es menos costoso de mantener porque les digo, pero que bueno, desventajas, bueno, puede ser ineficiente si quieres manejar grandes volúmenes de datos por lo que les digo, o sea, tipo pasar toda esa información que teníamos del fraude de los bancos no vale la pena en este caso. Y también nosotros necesitamos más recursos computacionales porque si necesitamos tener una conexión abierta, así 100% en tiempo real, es mucho más costoso computacionalmente. Ejemplo acá que tenemos, bueno, les puse que queremos monitorizar el tráfico de los vehículos en tiempo real, que no es el caso de Venezuela, pero imagínate, bueno, no sé, me imagino que eso no, que aquí no. Que nosotros estemos monitorizando en semáforos y en calles. ¿Para qué? Para detectar congestión, accidentes y ver los patrones. Entonces, que a ti te notifique, por ejemplo, no utilizas que si Waze o no sé qué otra aplicación hay. Entonces que te diga, mira, la avenida Francisco Miranda está congestionada, entonces no puedes pasar por acá. Es chévere porque todo va a ser en tiempo real. Él no necesita procesar datos de cómo estaba el tráfico hace 2 semanas, porque no tiene sentido. Simplemente yo quiero saber si ahorita se congestionó, entonces enviarle una alerta a alguien. Si ya se descongestionó, enviar una alerta y que mira, ya, listo, puede circular por la Francisco de Miranda. Y así. Entonces, acá el real time layer es importante. ¿Por qué? Bueno, porque son cosas que están ocurriendo ahorita y no me interesa tanto manejar esos lotes como históricos. Y entonces, bueno, nada, los datos son enviados a la aplicación
Acá Spark Streaming los procesa, los eventos, a medida que van llegando, se van aplicando las reglas para detectar, o sea, el algoritmo para que tú sepas, mira, está congestionado, no está congestionado. Eso ya tiene que ver con la lógica interna, no con el flujo de los datos. Y bueno, si se detecta el tráfico, entonces enviaremos esa señal. Y el serving layer como tal es, bueno, ya, como para enviar ya esa información tratada de que, mira, vamos a ajustar entonces, y ojo, no es nuestro caso, pero vamos a ajustar los tiempos de luz verde en ciertos semáforos para mejorar el flujo vehicular. Entonces, no sé, está congestionado porque es que se le está demasiado tiempo en luz verde a este canal que no tiene casi flujo de carros, pero para el otro que sí tiene demasiado flujo, siempre está en rojo. Entonces, reajusta ahí los tiempos en otro país. Pero bueno, listo. Entonces, esta parte se entendió, quedó claro. Capa. Sí, Sí. ¿Qué va a pasar? Bueno, tenemos acá la arquitectura. Esto nunca lo han preguntado, no sé si saltármelo o no, pero bueno, en cuanto al procesamiento, sabemos que lambda tiene dos, por lote y en tiempo real. Capa, todo es por tiempo real. La complejidad de lambda, bueno, va a ser un poquito más complejo porque tienes que mantener dos sistemas de procesamiento. Luego tenemos capa, que es solamente uno. El mantenimiento que tienes que darle un poco más de soporte por 100% relacionado con la complejidad, acá es menos. Acá flexibilidad es flexible, bueno, porque pues es más flexible porque no todo lo tienes que pasar por un lado. O sea, te doy flexibilidad. Si los históricos los pasas por el otro, los pasas por el de lotes, no los tienes que pasar por el streaming. Luego, acá, este capa es menos flexible porque a juro todo tiene que pasar. O sea, no te doy el procesamiento por lotes, todo tiene que ser por streaming. Acá, bueno, este es lo mismo, tiempo real, este 100% tiempo real, este es como mixto. Y el reprocesamiento de datos, pues claro, se necesita reprocesar porque, ok, lo pasaste por streaming, pero eventualmente eso también tiene que estar almacenado en el batch. Entonces, y acá es más simplificado porque todo se maneja con ese mismo flujo. Y eso es en cuanto a esa parte. Ahora, defina dos de las tres principales características de un lago de datos. Y bueno, la verdad es que sí, ya van a ver, las tres están íntimamente relacionadas. Pero acá en vez de definir dos, vamos a definirlas todas. Primero tenemos que son eternamente verdaderos. Entonces, bueno, ¿qué significa? Significa que como tal, tú vas a ir incorporando los datos en tu lago de datos en el sentido de que acá tú no estás priorizando las operaciones del CRUD como tal. Tú no es que dices, ah, mira, Erika, em, Erika ya no sé, se cambia el nombre o lo que sea, cualquier dato. Ya no, acá yo no puedo hacer un update, ¿verdad? Entonces, yo guardo la información tal cual. Si yo en este momento me llamaba Erika, ahí va a quedar colocado gracias a qué, gracias a que yo tengo una marca de tiempo. Ah, mira, está bien, esta cédula que empieza por este número, en este momento se llamaba Erika y ya después ella se lo cambió. Ah, bueno, entonces metemos otra fila, metemos otra instancia que diga, mira, esta cédula ahora tiene este nombre. Entonces yo puedo evaluar en el tiempo cómo esos datos, de hecho, pueden ir cambiando. Yo no lo actualizo encima y nada, se pierde lo anterior, sino es eso, es eternamente verdadero porque siempre van a conservar su valor. Yo puedo saber qué valor tenía en un momento determinado y qué valor va a tener ahora, que está teniendo ahora, y así yo puedo obtener todas esas informaciones acerca de cómo esto ha venido comportándose a través del tiempo. ¿Para qué? Para poder predecir el futuro. Entonces, bueno, es esto, eternamente verdaderos gracias al timestamp. Y por eso es que se conserva ese valor. Luego que tenemos, bueno, que los datos son crudos, tal cual como ellos vienen, los vamos a guardar allí. No vamos a procesarlos, no vamos a modificar nada, no. ¿Ok? Tiene que estar literalmente tal cual como llegaron en su estado más puro, con el propósito de que de responder tantas preguntas como sean posibles. Y después datos inmutables por lo mismo, porque yo les digo, acá ustedes no pueden hacer un update, simplemente meterás otro registro y tendrá otro valor y tendrá su timestamp, pero tú no lo puedes modificar como tal. Y es para eso, para que sean siempre eternamente verdaderos, para que yo pueda ver cómo esto va evolucionando a través del tiempo, ¿acá? ¿Se entendió? o sea, los datos no cambian, pero al mismo tiempo, hay una historia de, o sea, de todos los datos que se han ido introduciendo, por así decirlo. Es que el dato no cambia por un update.
¿ok? El dato va a cambiar en el sentido de que hoy tenía este valor, o sea, digamos una acción hoy vale $5. Yo, si mañana este dato y queremos incorporar la información nueva, mira, esta acción hoy valió 6, ya no valía 5 como ayer, yo no voy a sobreescribirlo encima. Yo simplemente, gracias al timestamp, que es la marca de tiempo, yo digo, mira, ayer con la fecha tal tuvo este valor de 5. Ahora hoy que estoy introduciendo yo un nuevo registro, dice, mira, la acción ahora vale 6 y tiene la fecha de hoy. Entonces, por eso te digo que no cambian, o sea, son inmutables porque yo no lo puedo actualizar. La única manera de cómo actualizarlo es generar un nuevo registro con su nuevo valor. ¿Ok? Por eso son inmutables. Vale, Porque yo no los estoy procesando, yo no estoy cambiando nada, ¿ok? entendido. Luego, explique qué es la cadena de valor de Big Data y dos pasos de la misma. Esto nunca lo había preguntado, lo preguntó, fue por primera vez el trimestre pasado. Entonces, bueno, ¿qué es la cadena de valor? Es un modelo que va a tratar los datos como que como una materia prima. ¿Ok? Porque ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es tratar esta materia prima, irla procesando, irle sacando ¿sabes? Como que el valor que tiene ella, ¿para qué? Para que nosotros podamos eventualmente tomar las decisiones, podamos tomar medidas y hacer algo. Es lo mismo que habíamos hablado al comienzo, o sea, tiene que tener un valor como tal. Entonces, bueno, la cadena de valor de Big Data consiste en una serie de pasos, pero es con ese objetivo, irla procesando, irla desglosando, irla analizando para que nosotros podamos tomar decisiones o sacarle provecho a alguna de esa información. Entonces, bueno, acá nosotros tenemos los pasos que son identificación de la fuente, generación de los datos, o sea, nosotros primero vamos a identificar de dónde yo voy a sacar estos datos. Estos datos son fuentes internas, mías propias de mi empresa, o yo voy a necesitar conectarme con alguna otra API, alguien que maneje, o sea, ahí, ojo, si es una fuente externa, lógicamente le puede añadir sesgo. ¿Por qué? Porque ahí tú ya no tienes todo el control como si fuera algo interno tuyo. Entonces, bueno, ahí tengan en cuenta eso. Primero identificar de dónde vamos a sacar los datos. Luego, adquisición de los datos. ¿Cómo vamos a adquirir esos datos en el sentido de los flujos de datos que habíamos hablado? Los vamos a recibir por batch, por streaming, va a ser híbrido. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a ocurrir allí? Luego, ¿qué tenemos? Bueno, procesar los datos. ¿Cómo procesamos esos datos? Podemos limpiarlos, podemos filtrarlos, podemos transformarlos, hacer, no sé, hacer todo lo que habíamos visto, bueno, no habíamos visto, lo que les dejé en la prepa de Pentaho, toda esa parte, y bueno, creo que lo tengo ahorita en dos láminas más allá, qué es lo que se puede hacer para tratar esos datos. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, nosotros tenemos que almacenarlos en algún lugar los vamos a almacenar en Postgre. Siempre que vayamos a almacenarlo, hay que sacar un modelo de datos, independientemente de donde estés, si estás en Redis, si estás en Mongo, si estás en lo que sea, hay que sacar el modelado de datos. Luego hay que hacer qué cosa, el análisis. Y ese análisis son las preguntitas que la profe le encanta y siempre, siempre van a salir en todos los parciales, eso es sumamente fijo. Sacar preguntas para el descriptivo, para el diagnóstico, para el prescriptivo y para el predictivo. Y luego que tenemos, bueno, la visualización, visualizándolo en qué, en gráficos, en reportes, en lo que sea. Entonces le doy toda esta explicación porque ella te dice, o sea, que expliques dos. Entonces, bueno, ¿cuál decide explicar? Decía acá explicar que si la identificación, es lo que les estaba diciendo. El interno es que si de tu propia empresa, de lo que es tuyo. Luego los externos, de una API, de las redes sociales, algo que está manipulado por otras personas, puede introducir sesgo. Y acá es lo que habíamos hablado, no vamos a volver a hablar ni de batch ni de streaming porque lo hablamos en las láminas anteriores. Luego, yo juro que se los había puesto. No, bueno, luego pueden ver mis láminas de Pentaho en cuanto a la parte de procesamiento de datos, todo lo que se puede hacer. Se puede transformar, puedo hacer un concatenar, puedo hacer un replace string, toda esa parte que es procesar los datos, eso se puede manejar por allí. ¿Bien hasta acá? Sí, Ok. Si se acuerdan, teníamos este ejercicio de inteligencia de negocios que habíamos hecho la prepa anterior. Ok, que era el de atención médica, que teníamos un paciente tratado por un médico con un diagnóstico que fue diagnosticado por un procedimiento y se le dio un tratamiento. Entonces, acá siempre, siempre, siempre la profe
les va a decir que el ejercicio que les tocaría de inteligencia de negocios tienes que sacarle dos preguntas para cada uno de los tipos de análisis. ¿Cuáles análisis? Los que les dije antes. El descriptivo, diagnóstico, predictivo y prescriptivo. Entonces, yo creo que acá me está faltando alguna lámina porque yo estoy segura que coloqué una lámina que decía que era cada uno. Y sí, acá está mal puesto. Vamos a ir primero a esa lámina para que sepan que es cada uno. Entonces, bueno, ¿cuáles son los tipos de análisis? El descriptivo es literalmente escribir, preguntar qué fue lo que pasó, es informar lo que está sucediendo. ¿Cómo lo podemos sacar? Sacando promedios. El 70% de las personas, el 20% de las mujeres, el promedio de personas es tal. No te estoy diciendo ni por qué ni nada, simplemente qué es lo que pasó. Es para entender el estado actual. Ahora, el diagnóstico es ver la causa. Entonces, ¿qué podemos hacer? Correlación. Ah, mira, si tenemos como variable a predecir esta y ponemos como variables predictoras a esta y a esta, entonces te saca una regresión múltiple. Quiero buscar cuál es la causa. Entonces, bueno, es analizar por qué está ocurriendo eso. Ah, mira, la tasa de desempleo tiene que ver por esta causa y esta causa. ¿Ok? Tú ahí vas a relacionar variables. El predictivo es saber qué va a pasar. Entonces es en base al histórico poder hacer estimaciones al futuro. ¿Con qué? Bueno, con modelos estadísticos o con Machine Learning. Luego que tenemos el prescriptivo, ahora hacer con simulaciones, preguntarnos qué pasaría si. Entonces, en ese caso de las clínicas, ¿qué pasaría si yo despido la mitad del personal de enfermería? ¿Aumentaría la tasa de reingreso al hospital? No sé, tienes que preguntarte qué. Y es buscar recomendaciones sobre qué puedo hacer a futuro. O, mira, esta es la cantidad de enfermedades que tengo. Necesito contratar más personal porque es que me está llegando demasiado de esto. Entonces, bueno, es ponerte los escenarios y nada, también optimizar. Y bueno, esas son las palabras claves. Entonces, ahora sí, habiendo dicho esto, ahora sí podemos preguntarnos, bueno, hay que hacer descriptivo. ¿Qué es descriptivo? Bueno, podemos literalmente explicar los mismos indicadores que nos están dando, porque simplemente decir qué pasó. Entonces, acá en esta lámina los tengo. ¿Qué puse yo? Bueno, podemos describir cuántos pacientes han sido tratados en el hospital por mes y cuáles han sido los diagnósticos más comunes en el último año. O sea, cuál es el diagnóstico top 1. Ok, entonces, bueno, si te das cuenta, se lo puedo sacar acá bueno, ustedes pueden ahí agrupar, ver cuántos pacientes han sido tratados. Ah, bueno, tratados sí. Entonces, bueno, ver cuánto es el número de atenciones, cuántos pacientes han sido tratados. Luego también puedo saber cuánto es el costo promedio aplicado en tratamiento. Entonces acá tengo costo promedio en tratamientos y también lo puedo dividir por especialidades médicas porque eso fue una de las cosas que me habían pedido. Es simplemente como que volver a colocar los mismos indicadores que me pedían acá en esta tablita y colocarlo en descriptivo. Y bueno, tiene lógica porque si esta era la parte de inteligencia de negocios, nosotros queríamos saber qué pasó. Y qué pasó también se relaciona con esta parte de descriptivo, es con el qué, ¿ok? ¿Bien hasta allí? Sí, Sí. Luego que tenemos el diagnóstico, es preguntarnos o sea, cuál es la causa. Entonces ahora, ojo, ya acá pueden inventar. Quizás no hayan esos atributos que hablen de acá del cambio climático o ese es el que tiene que, no. Bueno, más abajo hay algo como que de las estaciones del año. Pero, o sea, no juro, lo que ustedes se planteen como pregunta tiene que salir 100% acá. O sea, la profe valora que ustedes sean creativos en estas preguntas. Ya lógicamente después si lo van a implementar y necesitan esa información, bueno, la van a tener que plasmar, pero acá es más ligero porque es en el parcial, pues. Entonces, ¿qué factores contribuyen a los cambios en la frecuencia de ciertos procedimientos a largo tiempo? O sea, preguntarnos, ajá, ¿cuál es la causa de por qué se están haciendo más tomografías y menos resonancias? Entonces ahí tú vas analizando, ah, bueno, yo tengo un procedimiento que se llama así. Luego, ¿qué relación existe entre la duración de los tratamientos aplicados? Y si bien acá en tratamiento no hay duración, pero le pudiéramos agregar ese atributo en caso de que pensemos en duración, pero es lo que les digo, o sea, no se van a poner tan exigentes así. Entonces, ¿qué relación existe entre la duración de los tratamientos y la tasa de reingreso de los pacientes? Entonces ahí tú buscas cómo que la causa, ¿por qué reingresan entonces estos pacientes? Ah, hay relación con esta variable que es el tiempo de tratamiento. Y ahí tú vas evaluando. Acá, ¿cómo influyen las estaciones del año y los cambios de temperatura en la incidencia de ciertos diagnósticos? Ahí no dice nada de la temperatura.
Pero si verdaderamente lo vas a aplicar, pues entonces ya después se reajusta y toda esa parte. Pero entonces, bueno, nada, es ver eso, buscar la causa. ¿Por qué hay ciertos diagnósticos? ¿Tiene que ver algo la estación del año? Ah, bueno, sí, no, y así vas. ¿Bien allí? Sí. Luego, el análisis prescriptivo. O sea, ¿qué pasará? Acá yo no me estoy diciendo, o sea, ¿qué pasará si despido la mitad? No, acá es qué protocolos de tratamiento podría modificarse para mejorar los resultados en los pacientes con los diagnósticos más costosos. Acá yo puedo ver cuáles fueron los diagnósticos con mayor costo, ¿ok? Por el costo del procedimiento y acá simplemente digo, ok, en base a eso que pasó, ¿qué puedo hacer entonces yo mejor? Y acá, ¿cómo podría reasignar el personal médico basado en los patrones de admisiones actuales para aumentar la eficiencia? Ok, si, no sé, si todos ahora se enferman de otitis, por ejemplo, entonces, ¿qué hacemos? Reasignamos el personal o bueno, de cualquier enfermedad, la verdad, eso no tiene importancia ahorita. Pero entonces reasignamos todo el personal médico que se vaya a la emergencia de otorrino. O sea, es en base a lo que pasó, ver qué se puede hacer sin poner ningún escenario. Ahora, el análisis predictivo, ahora yo sí me imagino un escenario. Ok, basado en las tendencias, ¿cuáles diagnósticos se esperan que aumenten el próximo trimestre y qué recursos adicionales serán necesarios para tratarlos? Pero acá yo podría colocar, bueno, o sea, ¿qué cantidad de recursos adicionales yo necesito en caso de que aumente en el próximo trimestre más la incidencia de tal enfermedad? O sea, yo te pongo un condicional. Intente que siempre en el predictivo le pongan ustedes un condicional. Yo puedo después modificar eso. Y ahora acá, ajá, ¿qué patrones de hospitalizaciones pasadas nos pueden ayudar a predecir la demanda de ciertas especialidades médicas? Hagan escenarios, todo con sí, sí, sí. Si la mitad del personal de enfermería no está, entonces, eh, ¿cómo eso puede repercutir en el número de reingresos al hospital? Cualquier cosa así. Y eso es lo que quiero que se lleven acá. ¿Se entendió? O sea que en parte se puede ser creativo, pero al mismo tiempo que tenga que ver con los atributos que están en el data mart. Sí, intenta que coincidan con los atributos que está allí, pero si no se te ocurre nada, porque quizás en ese momento, no sé, estás presionado, no sé qué tal, y lo único que se te ocurre es otra cosa que no está allí, bueno, puedes inventarlo, no creo que haya ningún problema, ¿ok? Pero trata de que sea con los que están acá, ¿ok? Vale. Ujú. Luego, ¿qué más tenemos? Acá en inteligencia de negocios. También el trimestre pasado que dijo, realiza un cuadro comparativo entre los sistemas OLTP y OLAP con al menos 4 elementos. Entonces, bueno, el OLTP sabemos que es para manejar transacciones diarias, es el nivel operacional, es el que está más abajito. En cambio, el OLAP es para gerencial. El propósito es netamente ejecutivo, tomar decisiones estratégicas. Las consultas que se pueden hacer en un OLTP es el CRUD y acá en el OLAP es una consulta, como un join, con un group by, hacer algo como más de análisis. Luego que tenemos la estructura de los datos en el OLTP más normalizada y en el OLAP es desnormalizada por lo que les digo, siempre hay que tratar que sea estrella. Nosotros no queremos que haya ahí ningún copito de nieve, pero vamos a tratar que sea eso, desnormalizado. El usuario, operativos, cajeros, acá analistas, gerentes y gente que toma decisiones. Acá se actualiza literalmente todos los días y muchas transacciones por segundo. En el supermercado, muchas cajeras dándole allí si es un supermercado grande. Entonces eso se va a actualizar frecuentemente. Este en cambio no. Acá yo puedo hacer un análisis mensual. Y ya voy a terminar casi, ya voy. Explique qué es una jerarquía. Entonces, bueno, ya habíamos hablado de que es una jerarquía como tal, habíamos dicho que era la posición relativa del atributo. Nosotros teníamos el país, el estado, después viene municipio, luego viene parroquia, luego viene calle. Entonces nosotros vamos a establecer, bueno, la posición de un atributo respecto a otro perteneciente en su misma dimensión. Ella te pide, entonces ese es el concepto. Luego acá ella pide el ejemplo, ponemos el del tiempo, que es lo más fácil,
Y nosotros sabemos que mientras alta granularidad es mucho más detallado. Y si queremos dar más detalle, es eso, en irnos a días. Y si queremos ser más detallados aún, nos vamos acá ahora. Y más detalle a minuto y más detalle a segundo. Y baja granularidad es que todo quede de manera gruesa y nos quedaríamos, por ejemplo, en año, trimestre, mes y ya, no nos vamos. Y es lo que tienen que saber allí. Esto no lo voy a repetir, ya lo dijimos en la prepa anterior, por eso lo voy a pasar, que es que si las diferencian data warehouse, data mart, no lo voy a repetir, lo ven de la prepa anterior. ¿Qué más nos dijo? Expliquen qué consisten las operaciones el drill down y roll up en un data warehouse. Entonces quizás acá hay gente que lo pudo haber confundido con ¿se acuerdan con lo del bottom up, lo del mar de los peces, lo de que si a través de un data warehouse podemos desglosar data mart y después si unimos data mart construimos un data warehouse? Eso no tiene nada que ver. ¿Ok? Esto es completamente diferente y esto tiene que ver es con la jerarquía, ¿ok? Jerarquía 100%. No confundan estos conceptos. Uno es bottom up, esto es drill down, roll up. ¿Ok? Entonces, roll up, ¿qué consiste? Bueno, roll up consiste en nosotros vamos a subir en cuanto a jerarquía, pero mientras subimos a jerarquía, es al contrario, reducimos granularidad. ¿Por qué? Porque el grano es más grueso, no es fino. ¿Ok? Entonces, mientras vamos subiendo, si vamos eliminando zonas, si eliminamos municipios y nos quedamos nada más con ciudad, estado y país, estamos teniendo un grano más grueso. ¿Ok? Pero una mayor jerarquía. Luego acá el drill down es bajar en la jerarquía, irnos a algo un poquito más desglosado, a minutos, a segundos, y nosotros aumentamos la granularidad porque el grano es más fino. Y eso es lo que tiene que ver. ¿Ok? Pregunta del trimestre pasado. No lo confunden con lo de Imon. ¿Ok? Chévere. Sí. Ajá, explique 3 procesos de transformación que se hacen en... Ah, mira, esto es lo que les había comentado en la otra lámina. Ajá, explique 3 procesos de transformación que se hacen en el ETL. Y ETL es extracción, transformación y load de carga. Te piden transformación. 3 transformaciones que pueden haber son todas estas que se hacen en Pentaho. Esto está en mis láminas de Pentaho. Entonces, bueno, podemos concatenar campos, podemos ordenar campos, podemos reemplazar un string, podemos cortar un string, que era lo que nosotros queríamos en el taller, cortar China 1, China 2, China 3, China 4. Acá podemos añadir una constante, podemos dividir el flujo del camino de una columna, podemos manipular y limpiar caracteres, eliminar filas duplicadas. Acá están todos y ahí los tienen para que ustedes los repasen. Y esto tampoco lo voy a repetir. Es que en qué consiste el modelo Rollup de estrella, ya lo saben ustedes que es estrella, una sola tabla de hechos, se relaciona con un datamar. Las ventajas es que es simple y reducido, que acá no se normaliza. Y bueno, pueden ver aquí sí se normaliza, igual también es simple y reducido, solamente que hay conexiones entre dimensiones y que era lo que teníamos que evitar. Y constelación, que era cuando teníamos múltiples tablas de hechos. Está compuesto por múltiples y bueno, nada, las ventajas y eso. ¿Qué va a pasar acá? Esto era un ejercicio que no va a dar tiempo, pero bueno, tiene que ver literalmente con lo mismo y ni siquiera le cambió el color de las láminas. Increíble. Ajá, pero bueno, este es el formato de las láminas del trimestre anterior. Pero bueno, es toda esta parte de explicar lo mismo, hacer cuáles son las dimensiones, luego explicar, bueno, cuál es la tabla de hechos, lo pueden ver luego, no da chance, literalmente solo queda un minuto. Lo que les quiero enseñar es que esto es similar a los que yo tenía en la prepa anterior, pero estos que están acá sí son los que salieron en el parcial anterior. Entonces, se los dejo a ustedes como tarea, lo van a tener que hacer. Entonces, en vez de hacer el anterior, háganlo si tienen tiempo, prioricen primero estos y vayan practicando. Ah, este atributo no me interesa, este atributo no me interesa y ustedes van tachando. Y esto que están acá son las cosas que tienen que poner en su tabla de hecho, que es lo que pide la profe. Entonces, bueno, ¿cuáles son las asignaturas de mayor dificultad? Ah, mira, tengo que sacarlo con el promedio de notas. Entonces yo voy a poner que uno de los indicadores allí es el promedio de notas. Y así voy a ir con todo, ¿ok? Igual este también salió en el otro modelo de parcial. Por favor, háganlo. Y cualquier duda me avisan. Y bueno, nada, también con sus posibles indicadores.
Y acá adicionalmente, además de ese ejercicio, pidió indique las jerarquías y granularidad del modelo. Entonces, bueno, ahí tienen que ser un poquito más específicos porque no solamente lo tienen que construir, sino que también tienen que especificar eso. Pero bueno, eso fue todo, ¿ok? Ya no hay Eh, más. en la jerarquía y granularidad del modelo es para todas las dimensiones o Las cómo que es. precisen. Por ejemplo, hay dirección, hay tiempo, hay algo así que necesite, ¿ok? No con todas, solamente con las verdaderamente necesarias. Vale, vale. Y bueno, ahora sí está listo. Apenas termine esto, se los mando para que puedan ir estudiando de una. Pero bueno, espero que les haya sido útil